No fue el error lo que te rompió, fue lo que te dijiste después, porque hay errores que enseñan. Y hay errores que si no los sabes mirar, te convierten en juez, jurado y verdugo de ti mismo. Fallaste una vez y te castigaste 1000, y mientras te castigas, dejas de escuchar, dejas de aprender, dejas de ver. El error traía un mensaje, pero el castigo lo silenció, y entonces pasa algo peligroso. No solo corriges lo que hiciste mal, empiezas a condenar quién eres. Te hablas con una dureza que jamás usarías con alguien que amas. Te repites historias que no sanan, sentencias que no construyen, palabras que no despiertan. Y sin darte cuenta, el error ya pasó, pero el verdugo se quedó. Hoy quiero hablarte de ese verdugo interno que no grita, pero desgasta, que no golpea, pero quiebra, que no te empuja hacia adelante, pero te mantiene detenido. Y sobre todo, quiero mostrarte cómo empezar a desarmarlo, no para justificarte, sino para volver a aprender. El verdugo interno nace cuando confundes responsabilidad con castigo, cuando te enseñaron sin decirte que aprender duele, y que si no te duele lo suficiente, entonces no aprendiste nada. Ahí empieza la trampa, porque en lugar de mirar el error como información, lo miras como condena. En lugar de preguntarte qué pasó, te preguntas qué tan mal soy, y sin darte cuenta, cambias crecimiento por penitencia. Entonces ocurre algo peligroso. Te polarizas. O eres perfecto, o no vales nada. No hay proceso. No hay matices. No hay contexto. Solo dos lugares donde pararte: el pedestal o el suelo. Y como nadie puede vivir en el pedestal, terminas viviendo en el suelo, mirándote desde abajo, hablándote desde el desprecio, corrigiéndote desde la culpa. En esa polarización se pierde la visión, porque quien se castiga no observa, se encierra. Deja de ver el sistema, las circunstancias, las decisiones pequeñas que llevaron al error. El verdugo no analiza, el verdugo sentencia, y una sentencia no enseña nada. Te repites que tienes que ser más fuerte, más disciplinado, más consciente, más todo, pero nunca suficiente, porque el verdugo interno no busca mejora, busca control. Cree que si te mantiene bajo presión constante, si te recuerda cada falla, si no te deja olvidar lo que hiciste mal, entonces no volverás a equivocarte. Pero el efecto es el contrario. Empiezas a actuar desde el miedo, desde la rigidez, desde la necesidad de no fallar, no de aprender. Y cuando el miedo dirige, la creatividad se apaga, la intuición se apaga, la honestidad contigo mismo se apaga. Ya no eliges con libertad, eliges para no equivocarte. Y vivir así es agotador, porque cada decisión se vuelve un examen, cada error una prueba de que tenías razón al juzgarte, cada tropiezo una confirmación de que no eres suficiente. El verdugo interno es experto en eso, en usar el pasado como arma, en tomar un error y convertirlo en identidad. No dice te equivocaste, dice tú eres el problema. Y cuando empiezas a creer eso, ya no corriges conductas. Intentas corregirte como persona. Ahí es donde muchos se rompen por dentro, sin que nadie lo note. Siguen funcionando, siguen trabajando, siguen cumpliendo, pero por dentro viven tensos, duros consigo mismos, incapaces de disfrutar un logro, porque siempre hay algo que reprocharse. El verdugo no te permite descansar, porque descansar para él es bajar la guardia. Y si bajas la guardia, cree que volverás a fallar. Así que te mantiene en alerta constante, en autoexigencia permanente, en una vigilancia interna que nunca se apaga. Y el problema no es solo el cansancio. El problema es que pierdes la capacidad de aprender bien, porque aprender requiere seguridad, requiere curiosidad, requiere espacio, y el castigo no deja espacio. El castigo achica, reduce, encierra, te vuelve reactivo en lugar de consciente, duro en lugar de lúcido, y lo más peligroso de todo es que empiezas a llamar disciplina a lo que en realidad es miedo. Empiezas a llamar responsabilidad a lo que en realidad es autoataque, y así el verdugo se disfraza de virtud. Por eso cuesta tanto verlo, por eso cuesta tanto desarmarlo, porque no parece un enemigo, parece una voz que quiere ayudarte, pero no te está ayudando, te está deteniendo. Y hasta que no entiendas esta diferencia entre responsabilidad y castigo, entre aprender y flagelarte, entre corregir y condenarte, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Eras.
te castigas, te encoges, vuelves a errar, no porque seas incapaz, sino porque nadie crece bajo una guillotina interna, y de eso, exactamente de eso, es de lo que tenemos que empezar a hablar. Las 7 formas de combatir al verdugo interno. 1. El error no eres tú. Un error es un evento, no un diagnóstico. Pero el verdugo interno hace algo peligroso. Toma un hecho y lo convierte en identidad. No te dice fallaste, te dice eres un fracaso. Y cuando confundes lo que hiciste con lo que eres, ya no corriges una acción, intentas reparar tu valor como persona. Ahí empieza la tortura, porque ningún ser humano puede crecer si siente que su existencia está en juicio permanente. El error ocurrió en un momento. Tu identidad se construye en el tiempo. Uno se corrige, la otra se respeta. Separar el error de tu identidad no es suavizarte, es volverte inteligente contigo mismo. Porque cuando entiendes que el error pasó, pero tú sigues, el verdugo pierde su arma más poderosa, y recién ahí puedes aprender, sin destruirte. Un cirujano cometió un error en una operación. El paciente sobrevivió, pero hubo complicaciones. El médico pasó meses castigándose. Pensó en dejar la profesión, hasta que su mentor le dijo, si no analizas el error, lo repites. Pero si te castigas, nunca lo analizas. El castigo no lo hacía mejor médico, lo estaba volviendo uno ausente. 2. La culpa te frena, la responsabilidad te mueve. La culpa paraliza, la responsabilidad ordena. La culpa mira al pasado con látigo, la responsabilidad mira al pasado con lupa. La culpa te pregunta, ¿cómo pudiste? La responsabilidad te pregunta, ¿qué pasó exactamente? Una te encoge, la otra te aclara. Porque la culpa busca castigo, no solución. Quiere que sufras. Como si el dolor fuera maestro, pero el dolor sin conciencia solo repite errores. La responsabilidad es distinta, no te absuelve, pero tampoco te golpea. Asume el hecho, analiza la causa, ajusta el rumbo, sin drama, sin desprecio. Cuando cambias culpa por responsabilidad, dejas de pelear contigo y empiezas a trabajar contigo, y ese cambio, aunque parece pequeño, es el punto exacto donde el verdugo interno empieza a perder poder. 3. Entre el todo y la nada está la verdad. El verdugo interno solo sabe 2 extremos, todo o nada. O lo hiciste perfecto, o no vales nada. No conoce el proceso, no entiende el aprendizaje, no tolera el camino. Pero la verdad no vive en los extremos, vive en el punto medio. Ahí donde reconoces lo que falló, sin anular lo que sí hiciste bien. Ahí donde corriges sin destruirte. Romper la polarización es dejar de evaluarte como sentencia y empezar a evaluarte como proceso. Porque nadie crece en blanco y negro. La vida se aprende en matices. Y cada vez que eliges el punto medio, le quitas poder al verdugo y recuperas algo esencial. La capacidad de ver con claridad. Una atleta perdió la final por un error mínimo, un desajuste de segundos, un gesto mal calculado. Nada escandaloso, pero suficiente para quedarse sin el oro. Cuando cruzó la meta no lloró, se quedó rígida, mirando al vacío. Horas después, en el vestidor, solo repetía una frase. Arruiné todo. No hablaba del movimiento, no hablaba de la estrategia, hablaba de ella. Para su mente, ese error no era una falla técnica, era una sentencia personal. Al día siguiente, su entrenadora no la corrigió, no la consoló, no la presionó. Le mostró el video completo de la carrera, minuto a minuto. Respiración, ritmo, enfoque, potencia. El 95% de la carrera fue impecable. Precisión, disciplina, presencia. Luego pausó el video justo en el error. 5%, un detalle, un margen humano. Y le dijo algo que la atleta nunca olvidó. Perdiste la final por un error, pero te estás perdiendo a ti por la historia que te estás contando. Ese día entendió algo clave. El problema no fue el error. Fue permitir que ese 5% definiera el 100% de su identidad. Mientras siguiera mirando su carrera, solo desde el fallo, no podría volver a competir con libertad, porque nadie rinde bien cuando siente que su valor depende de no equivocarse. El error era técnico, el castigo era mental, y ahí, justo ahí, comenzó su verdadero entrenamiento. 4. El error habla en voz baja. Todo error trae un mensaje, pero ese mensaje no grita. El verdugo sí. El castigo hace ruido. La culpa interrumpe.
La autoexigencia atropella cualquier aprendizaje. Y mientras te golpeas, no escuchas, porque el error no se entiende bajo ataque, se entiende en silencio. Silencio no es indiferencia, es pausa, es espacio. Ahí el error deja de ser amenaza y se vuelve información. Te muestra dónde te apresuraste, dónde no pediste ayuda, dónde confundiste fuerza con rigidez. Pero si te castigas, el mensaje se pierde. Escuchar el mensaje escondido no es perdonarte sin más, es atreverte a aprender sin destruirte. Y cuando eliges el silencio en lugar del castigo, el verdugo se queda sin voz. Y tú recuperas claridad. Inco, la voz que te habla cuando fallas. Nunca te hablarías como te hablas cuando fallas. Si usaras esas mismas palabras, con alguien que amas, esa persona se iría. Pero contigo, te quedas y te atacas. Te dices cosas que no corrigen, que no ordenan, que no enseñan, solo hieren. El diálogo interno no es inocente. Se vuelve el lugar donde decides si te levantas o te condenas. Cambiar esa voz no es mentirte, no es suavizarte, es pasar de la humillación a la honestidad. Porque una voz que destruye no te hace mejor, pero una voz firme, clara y justa sí puede guiarte. Cuando cambias la forma en que te hablas, el verdugo pierde su idioma y tú recuperas el tuyo. Un emprendedor quebró su primer negocio, no por falta de esfuerzo, sino por decisiones que aún no sabía tomar. Ese día no analizó números, no revisó procesos, se llamó incompetente, no estaba evaluando el proyecto, estaba atacando su identidad. Durante años cargó esa etiqueta como si fuera una verdad, hasta que el tiempo le mostró algo distinto. Ese error le enseñó más que cualquier libro, curso o mentor. Le enseñó a leer señales, a respetar los ciclos, a no confundir ganas con estrategia. El fracaso no lo detuvo, lo formó. El castigo interno, ese sí estuvo a punto de hacerlo. 6. No todo dolor tiene que romperte. Aprender duele, sí, pero el dolor no vino a destruirte, vino a enseñarte. El dolor educa, el castigo destruye. Uno te transforma, el otro te encoge. El problema es que muchos confunden incomodidad con violencia interna. Creen que si no se castigan no van a cambiar, pero nadie se expande bajo ataque constante. El dolor sano te hace consciente, te vuelve humilde, te muestra límites. El castigo, en cambio, te hace pequeño, te quita energía, te roba presencia. Aceptar que aprender duele es permitir la incomodidad sin volverte tu enemigo. Cuando entiendes esta diferencia, el verdugo pierde autoridad. Y el aprendizaje, por fin, puede hacer su trabajo. 7. Despertar duele. Castigar te adormece. Despertar es incómodo. Castigarte es familiar. El castigo ya lo conoces. Sabes cómo suena. Sabes cómo te deja. Te mantiene ocupado, pero dormido. Despertar, en cambio, te obliga a ver, a aceptar lo que pasó sin anestesia y sin látigo. No te humilla, te responsabiliza. Porque castigarte no te hace consciente, te hace repetitivo. Despertar rompe el ciclo, te devuelve la visión, te devuelve la elección. Cada vez que eliges despertar, en lugar de atacarte, le quitas poder al verdugo y recuperas algo esencial. La posibilidad real de cambiar. Tal vez hoy no necesitas perdonarte, tal vez solo necesitas dejar de ejecutarte, porque el perdón a veces llega después, pero la violencia interna, esa sí puedes soltarla ahora. El error no vino a romperte, vino a despertarte. Pero mientras sigas siendo tu propio verdugo, no podrás ver lo que ese error quería enseñarte. El castigo te mantiene mirando al suelo. El despertar te obliga a levantar la vista. Y cuando levantas la vista, el error deja de ser amenaza y se convierte en guía. Hoy no grité, no me ataqué, no me ejecuté. Hoy desperté algo, y a veces, eso es exactamente lo que necesitabas.